Buenas tardes, profe. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bien, profe. Bueno, me alegra. Vamos a esperar unos minuticos que lleguen sus demás compañeros e iniciamos. Bueno, chicos, Sí, señora. bueno, chicos, de nuevo, buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien. Ya saben, la clase de hoy se va a desarrollar de 1:30 a 3 para que se puedan reunir tranquilamente con la profe Cata. Bueno, chicos, por favor, me confirman si están viendo pantalla. Sí, señora. Vale, Sí, profe. muchas gracias. Bueno, chicos, entonces recapitulemos que vimos la clase pasada. Profe, Sí, dime. Lisbeth Ortiz está conmigo. Vale, bueno, no te preocupes. Recapitulemos, chicos, que vimos la clase pasada. Profe, usted nos estaba explicando sobre lo que, ¿cómo se llamaba este señor? Mendel. Eso, lo que hizo experimento con unas flores. ¿Con qué flores? Quedamos en el cuadrito. Las flores de alberja, profe. ¿Y qué les decía que consistía este experimento? Se clasificaba en generación F1 y generación F2. ¿Qué es P1, qué es F1, qué es F2 y qué es P? Generación F1, todos los individuos, digámoslo así, los hijitos salieron morados y la generación F2
donde se dividían en flores moradas y flores blancas. ¿Y qué indica que haya hijos morados en la primera generación y en la segunda generación hayan morados y blancos? ¿Qué le daba a entender a Mendel eso? Que en la primera generación F1 la flor púrpura era dominante. Bueno, todavía no hemos hablado de dominancia y recesividad. Está acá en la diapositiva, pero todavía no hemos hablado de eso. Mendel todavía no sabía que habían genes dominantes. Eso pues ya se descubrió mucho tiempo después. ¿Qué entendía Mendel sobre eso? ¿Qué decía Mendel que sucedía con ese carácter blanco? Él aceptó que eran factores hereditarios, profe. Bueno, son factores hereditarios, pero ¿qué pasaba con el factor hereditario blanco? ¿Qué decía Mendel que sucedía? Las flores blancas no habían desaparecido, sino que se habían ocultado. Ajá. Exactamente, que el carácter blanco no desaparecía, sino que se había ocultado. Les decía yo que para esa tercera generación, para esos nietos de esos primeros padres, reaparecía ese carácter. Lo que se esperaba era en esa primera generación, en esa generación F1, tener la mitad de individuos morados y la otra mitad blancos, ¿cierto? Pero resultó que ese carácter blanco no apareció en la primera generación, sino que vino a aparecer hasta la segunda generación, ¿cierto? Entonces, eso era básicamente lo que entendía Mendel. ¿En qué consistió este experimento? ¿Qué hizo Mendel para obtener estos resultados? Sacó el polen de esas flores, profe, porque como ellas se autopolinizaban, Ujú. él hizo como el cruce ahí del polen de esas flores. Hizo el cruce de flores entre flores blancas y moradas, ¿cierto? Le quitó los estambres, le quitó estos estambres, como esos palitos con esas pepitas que se ven acá, le quitó los estambres para que, como lo dijo Tatiana, la planta no se autopolinizara. Y después de quitar los estambres, ¿qué hizo? Ahí se ve en la imagen, chicos. ¿Qué hizo después de quitar los estambres? Los pintó. No, no los pintó. Les puso el polen el mismo El de otra polen. planta. Ajá, sí, Mm, continúa. Pues eso, profe, le cortó para que no se polinizara ella misma y le puso el polen de otra planta para ver. Ujú, exactamente. A las flores moradas, lo que él cogió fue, les quitó los estambres para que no se autopolinizaran, cogió el polen de las flores mediante un pincel, no quiere decir que las pintó, ¿cierto? Y pasó el polen de la flor blanca y se lo puso a la flor morada, ¿sí? Eso fue esa básicamente fue la experimentación, muy sencillita, muy facilita. Ya después él cogió esas arvejas que salían de esas flores polinizadas, las volvió a sembrar y lo que hizo fue esperar a que nacieran esos hijos, ¿cierto? Y ver las características que tuvieran cada uno de ellos, ¿sí? Y pues obviamente ya sabemos que esa primera generación nació de flores moradas. ¿Qué hizo para la segunda generación? ¿Hizo la misma experimentación para obtener estas o qué fue lo que hizo? Él solo esperó, profe, a que salieran. Esperó, no, él ya no tuvo que hacer esa experimentación, lo que hizo fue esperar a que estos hijitos se autopolinizaran a sí mismos, ¿cierto? Y allí ya vio que se obtenían hijos de diferentes colores. Hablamos de las diferentes variedades de frijol, ¿cierto? Hablamos de frijol cargamanto, de frijol rojo o bola roja o bolón rojo, ¿cierto?
que ya sabemos que es de la misma especie, pero que hay variedades diferentes. Y estas variedades diferentes dependen de esa variabilidad genética que tienen estas plantas y de allí podemos ver la diferencia en cuanto al color de ese grano de frijol, ¿cierto? Entonces ya lo estamos aplicando a la realidad esto, ¿cierto? Bueno. Continuando, y vamos en esta, creo. Sí, bueno, entonces, de acuerdo a esa experimentación que hablamos la clase pasada, Mendel entendió, ¿sí?, que ese factor hereditario, ¿sí?, en este caso, ese factor hereditario, ¿cuál es? Para Mendel, ¿cuál sería ese factor hereditario? ¿El F2? No, Ah, señora. perdón, el F1. No, el factor hereditario, ¿qué sería? ¿El color? Exactamente, el color, ¿sí? En ese caso hablamos de que ese factor hereditario para Mendel sería el color de la flor, ¿sí? Entonces él decía que para las flores blancas no desapareció ese factor hereditario, sino que estaba oculto, ¿sí? Ese factor hereditario. Él pensaba para la primera generación, para la F1, que ese carácter desapareció, pero no, resulta que cuando obtuvo la F2, el carácter volvió a aparecer, ¿cierto? Permaneció oculto en la F1, ¿cierto? Cuando estaba presente el factor de la flor púrpura. Entonces, en ese caso, cuando solamente obtuvo flores moradas, ¿sí? Para que lo entiendan un poquito más, en la terminología de Mendel, el color de la flor púrpura es el rasgo dominante, ¿cierto? Bueno, en la terminología de Mendel, ese factor hereditario dominante era el color púrpura. Hoy en día, pues sabemos que el rasgo o el carácter o la característica dominante es el color púrpura o color morado, ¿cierto? Mientras que el factor hereditario recesivo era el color blanco o el carácter o la característica, ¿cierto? Entonces ya acá estamos hablando de una diferencia entre caracteres de dominancia y de recesividad, ¿sí? Entonces, como bien lo podemos entender, tenemos que pueden haber genes dominantes y genes recesivos, donde en general el gen dominante se va a expresar sobre el gen recesivo. Ya más adelante hablaremos qué es expresarse, ¿sí? Pero pues ya podemos entender que el expresarse es representar en ese físico de ese organismo, ¿sí? Acá les digo que la reaparición de plantas de flores blancas en la generación F2 fue evidencia de que el factor hereditario de las flores blancas no había desaparecido, sino que se había ocultado en presencia del factor de la flor púrpura. Sí, lo mismo que ya les había dicho. El color blanco no desapareció, sino que permaneció oculto. Esto debido a que, pues obviamente podemos entender que el color blanco es recesivo y que el color morado es dominante. Bueno, y entonces Mendel no solamente evaluó el color de las flores, también evaluó el color de las semillas, ¿sí?, donde teníamos amarillo y verde, ¿sí? Evaluó también la forma de las semillas, ¿sí?, es decir, si era lisa o era rugosa. También evaluó el color de la vaina, es decir, de esa estructura que cubre las arvejitas, si era verde o si era amarilla. También evaluó la forma de la vaina, que en este caso podía ser lisa o podía ser rugosa, ¿sí? También evaluó la posición de las flores, en este caso si las flores eran axiales. Cuando hablamos de una flor axial, es una flor que sale, en palabras coloquiales, como de una axila. Tenemos el tallo de la planta, ¿cierto? Acá le sale una ramita. Obviamente la flor sale o por acá, ¿sí? O sale por acá. Vamos a apagar los micrófonos. Ingrid, por favor, apaga tu micrófono. Gracias. Bueno, entonces les decía que en ese caso esa flor va a salir como de la axila, digámoslo así, esta florcita,
o esta florcita va a salir como entre esa parte que se forma entre el tallo de la planta y alguna ramita que le sale. A eso se refiere a una flor axial. Cuando hablamos de flores terminales, es que en este caso tenemos la planta, ya la flor no va a salir a partir de como por la axila de la ramita de la planta, sino que las flores van a salir en la parte más alta de esa planta, ¿sí? Es decir, en la parte terminal o en el final de esa plántica, ¿sí? Entonces también evalúo esa característica, si las flores salían de la axila de la planta, por decirlo así, o en la punta de la planta, ¿sí? Y por último, evaluó la longitud de la planta, ¿sí? Si eran plantas altas, o si eran plantas bajas. Vean la cantidad de caracteres que se pueden evaluar en un solo organismo, ¿sí? Obviamente él pudo evaluar muchos más, pero pues estos eran como los más fáciles de observar, los más característicos, los más predominantes, por decirlo así. Bueno, y entonces pues podemos decir que las púrpuras había mayor cantidad que las blancas, las semillas amarillas en mayor cantidad que las verdes, obtuvo una cantidad de 6.022 semillas amarillas que las verdes, ¿cierto? 2001 semillas verdes, obtuvo 5.474 semillas lisas y apenas 1.850 semillas rugosas, ¿sí? Obtuvo 428 vainas verdes sobre 152 amarillas, obtuvo 882 vainas lisas sobre 299 vainas rugosas, obtuvo que las flores axiales encontró organismos que tenían 651 organismos que tenían flores axiales, perdón, sobre 207 que las tenían terminales, y encontró que habían 787 individuos que eran altos sobre 277 individuos que eran bajos, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esto, la semilla rugosa era el carácter dominante o el carácter recesivo en cuanto a ese carácter de forma de semilla. El carácter recesivo. El carácter recesivo, exactamente. Mm. Las flores axiales, ¿eran dominantes o recesivas? De carácter dominante. Y las enanas. De carácter recesivo. ¿Sí? Entonces podemos ver que acá obviamente está organizado caracteres dominantes, ¿cierto? Acá lo dice, dominante, no me acuerdo qué es trait, pero bueno, carácter dominante, ¿cierto? Y carácter recesivo o rasgo dominante, rasgo recesivo, ¿sí? Entonces, tenemos varios tipos de carácter, tenemos variables de carácter, ¿cierto? En el cual uno es dominante y el otro es recesivo. ¿Quién me explica estos numeritos? Esto se los expliqué en la clase pasada. ¿Quién me explica estos numeritos? Esa proporción que yo les expliqué en la clase pasada. O mejor dicho, se los recuerdo. ¿Sí? Se los recuerdo, ¿cierto? Teníamos que, proporcionalmente hablando, ¿sí? Que para la F1 o la primera generación, las plantas estaban digamos, en su totalidad eran moradas, ¿cierto? Les hablaba en esas proporciones de 4 cuartos o de 4 de 4, ¿cierto? Les hablaba que las flores moradas podían haber 3 flores moradas de cada 4 y una flor morada de cada 4 flores o de cada 4 individuos. ¿Sí es claro? ¿Sí? Bueno, como dicen por ahí, el que calla otorga. Entonces, ahora sí, entendiendo eso, ¿quién me explica estos numeritos?
¿Nadie? Profe, o sea que era como más o menos de, la primera sería 3,15 caracteres de una muestra, ¿o sí? No. A ver, les vuelvo a explicar. Tenemos que, a ver, estamos hablando en proporciones. Acá estamos hablando, les decía yo, de una tortica que partíamos en 4, ¿cierto? A estos proporciones o fraccionarios que ustedes vieron por allá en su primaria, ¿cierto? Teníamos que esto representa el 100% de las plantas obtenidas en las diferentes generaciones, ¿sí? Entonces, se podía decir que para la F1, eso, digamos, como que teníamos 100 plantas y dividíamos esas 100 plantas en 4, ¿cierto? ¿Cuánto nos daba 4? 100 dividido 4. 25. 25, ¿cierto? 25, 25, 25 y 25, ¿cierto? Para esa proporción, ¿cierto? Entonces podemos entender que todas las plantas, en este caso, eran moradas. Los 4 cuartos, ¿cierto? 25 plantas eran moradas, 25 moradas y así sucesivamente. Para el segundo, o mejor dicho, se los explico así, porque acá de pronto nos puede estar confundiendo con ese porcentaje, ¿sí? Entonces tenemos, pongamos este colorcito morado. A ver, espérenme, los voy a poner con estas estrellitas, ¿sí? Entonces tenemos que, ay, pero no salen moradas. Yo creo que salieron moradas. No salen moradas. Bueno, entonces se los voy a dibujar, ¿sí? Entonces, acá en este caso, entonces tenemos una flor morada, 2 flores moradas, 3 flores moradas, 4 flores moradas, ¿sí? Lo que se dice acá, ¿cierto? Para esto, ¿sí? Es que 4 flores de cada 4 son moradas, ¿sí? Acá en este caso tenemos una flor morada, 2 flores moradas, 3 flores moradas y una flor blanca, ¿cierto? Entonces, entendiendo eso, ¿sí? Entonces podemos decir que 3 flores de cada 4 son moradas y una flor de cada 4 es blanca. Acá lo mismo, una flor blanca, ¿cierto? Una flor morada, 2 flores moradas y 3 flores moradas, ¿sí? Entonces lo mismo acá. Una flor blanca, una flor va a ser blanca de cada 4 y 3 flores van a ser moradas de cada 4. Estas dos cosas son lo mismo, ¿sí es claro? Sí, profe. Bueno, entonces entendiendo eso, ¿quién me explica estos numeritos? O sea que en esos numeritos está la proporción Ajá, de cada flor o de cada alberja de que cada carácter, pusieron. ¿sí? Ajá. Explícame este, Tatiana. A ver, podría decir que fueron, eso que es hielo, eso es una naranja, sí. Esto es O- el color de la bueno, digamos semilla. que, Esto es color de digamos que, semilla, amarilla y verde. ¿Listo? pues según lo que yo entendí, no, profe, pues no me va a calificar mal, pero 3 amarillas y una verde. O sea, de que de cada 4, por decirlo así, 3 eran amarillas y una verde. Exactamente. De cada 4 semillas, 3.1 semillas van a ser, como lo redondeaste, está bien, ¿sí? 3 van a ser amarillas y una va a ser verde, ¿sí? ¿Quién me quiere explicar este? La forma de la semilla. ¿Nadie?
Profe, en esa quiere decir que la proporción de que salgan del 2.96 salgan buenas y uno salga dañada, No, ¿podría ser? no es dañada, es forma de la semilla, ¿sí? Entonces, lisa, semilla lisa y semilla rugosa, ¿sí? Entonces, vuélvelo a organizar, vuelve a organizar la idea. Profe, que de cada, se puede redondear también, llegar al 3, ¿sí, no? Sí, Que de cada 3 semillas lisas puede salir una semilla rugosa. no, de cada 4. A De eso, de cada, cada 4 semillas lisas puede salir una semilla rugosa. no, de cada 4 semillas, 3 o 2.96 van a ser lisas y una va a ser rugosa, ¿sí? ¿Quién me explica la forma del el color de la vaina? ¿Quién me explica? Ahí también sería redondear o no, porque pues ahí se podría decir que 2.8 semillas de la verde fueron utilizadas, o sea que de cada 4 fueron 2.8 y 1.2 de la amarilla. Organízalo mejor. A ver, Profe, en esa quería decir que de cada 4, 2.82 son verdes y uno son amarillas. Exactamente. De cada 4 vainas, ¿cierto? Tienen que aclarar el carácter, ¿cierto? De cada 4 vainas, 2.82 o casi 3 van a ser profe, verdes y una va a ser amarilla. Dime, Tatiana. o sea que podríamos guiarnos, por ejemplo, en la proporción, pues digámoslo así, ¿no? Como a la lógica está explicado porque, por ejemplo, dice de las vainas 2.8 y tiene 2 puntos y está el 1. Entonces podríamos decir que la otra proporción es de la amarilla, como por lógica o no es válido. ¿Me vuelves a repetir la pregunta que no te entendí? O sea, quiero decir que para entenderlo con más facilidad podríamos guiarnos, por ejemplo, en las vainas dice 2.82 y están 2 puntos, ¿cierto? Los 2 puntos, luego sigue el 1, o sea que ese 1 hace referencia a la vaina amarilla. Exactamente, ¿sí? Este 2.82 hace referencia al primer carácter, que en este caso sería la vaina verde, y este 1 hace referencia a la vaina amarilla. Sí, está muy bien tu análisis. De pronto me faltó explicarles eso, por eso ustedes no me estaban pudiendo entender. Ya Se me sabiendo quemó un eso, poco. entonces, ¿quién me explica eso? La forma de la vaina. Que de cada 4 vainas, Ujú, el 3 vainas, no, el sí, 2.95 sí, son que como gorditas se puede decir, o lisas. lisas, y el uno son que como Rugosas. Bueno, acá rugosas. dice como infladas, ¿cierto? Esta se Ah, ve como gordita, como dices tú, y esta sería como constreñida, como chupadita, sí, no se sé, llama, como un flaco que se le ven las costillas, ¿cierto? sí. Exactamente, entonces sería, vuélvalo a decir, con inflada y con constreñida, para que nos quede claro. Que de cada 4 vainas, el 2.95 van a ser infladas o Ujú, lisas, y el uno va a ser como comprimida, exactamente, como el flaco. exactamente. ¿Y quién me dice la posición de la flor? Profe, que de cada 4 flores, la posición axial, no, el carácter dominante de la flor axial es de 3,14 y el carácter recesivo es solo una flor. ¿Está bien, profe? Pues todavía no lo mezcles con carácter recesivo, ¿sí? Dilo como lo estábamos diciendo, ¿sí? Vuélvemelo a repetir, a ver, por favor. Que la posición de la flor, de cada 4 de esas flores, 3,14 son axial y el 1 es terminal. Exactamente, ¿sí? De cada 4,
individuos, podríamos decir, 3.14 individuos van a tener flores axiales y un individuo va a tener flores terminales, ¿sí? Muchas gracias, Angie. ¿Y quién me dice este? Profe, Dime, Margarita. que cada de las flores grandecitas, Ujú. eh, que cada que de cada 4 hay 2.84 que pertenecen al tallo alto y el 1% de los 4 pertenece al tallo pequeño. Estás bien, pero ¿qué sucede? Que no se deben, acá en esto no estamos hablando de porcentaje, estamos hablando de proporciones. Acá no es 1%, ¿sí? Lo mismo. De cada 4 individuos, ¿cierto? 2.84 van a ser altos y 1 va a ser bajo, ¿sí? Eso es lo que se puede decir. Y pues de esta manera es como pues se puede entender el, las proporciones de las proporciones de las características o de los diferentes variables de cierta característica de acuerdo a la genética y de acuerdo a esa dominancia y a esa recesividad, ¿sí? Entonces, para este caso, pues vamos a tener 3.15 flores púrpuras eh, de cada 4 y una flor blanca de cada 4, ¿sí? 3.01 semillas amarillas de cada 4 y una semilla verde de cada 4. 2.96 semillas rugosas de cada 4 y una semilla, lisa y una semilla rugosa de cada 4. Lo mismo, 2.82 vainas verdes de cada 4 y una vaina amarilla de cada 4. Sería 2.95 vainas infladas de cada 4 y una constreñida de cada 4. Profe, Sí, dime. cuando, o sea, esta genética mendeliana es cuando las frutas y las plantas son, o sea, naturales, ¿no? Cuando, ¿qué pasa con los transgénicos? Se elimina esa probabilidad genética, la variabilidad? No es que se elimine, sino que se cambia, ¿sí? Y ya depende del carácter que estemos evaluando, digamos, hablando de cultivos transgénicos, ¿cierto? En ese caso, ¿qué querríamos? Que la planta o aumente el tamaño de las semillas o aumente la cantidad de producción de vainas, ¿cierto? Para aumentar la cantidad de semillas, ¿cierto? En ese caso, se alterarían esos genes del crecimiento, de la reproducción, puede ser, pero más que el color y que la forma, ¿cierto? O bueno, de pronto se alteraría el gen de la forma, ¿cierto? Porque pues uno como que no, como que poco le va a gustar comerse esa semilla rugosa, como que uno piensa que está podrida, ¿cierto? En este caso este sería el carácter que se pasa a intervenir, ¿sí? Y pues ese carácter que se va a intervenir, pues va a ser para mejorar ese producto que se va a consumir, ¿cierto? Entonces, en este caso, alteraríamos este gen eliminando el gen, a ver dónde está mi cosito, eliminando el gen de semillas rugosas, ¿cierto? Para que solo me salgan semillas lisas, ¿cierto? Si yo elimino ese gen de esas semillas rugosas, ¿cómo me cambiaría esta proporción? ¿Cómo dirían ustedes que cómo me quedaría? Profe, qué pena, ¿cómo era que, será que se puede repetir? Les vuelvo a repetir, Kevin me pregunta que si hacemos un transgénico de esta planta, ¿qué pasaría con esos genes? ¿Qué pasaría con esas proporciones? ¿Cierto? Yo les digo,
En general, recuerden lo que hablamos en legislación ambiental, ¿sí? Que en general lo que se hace es alterar genes para mejorar la calidad de un producto, ¿cierto? En este caso, mejorar la calidad de ese producto, queremos que solo nos salgan semillas lisas, ¿cierto? No queremos semillas rugosas porque la gente no va a comer semillas rugosas, nos va a cambiar, la gente no va a comprar esas semillas, ¿cierto? Entonces, como solo queremos tener semillas lisas, lo que vamos a hacer es eliminar el gen de las semillas rugosas, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, ¿cierto? Que eliminamos ese gen de las semillas rugosas, ¿qué va a pasar con esta proporción? ¿Cómo va a cambiar esta proporción? Esta sería una muy buena pregunta de parcial. Que de cada 4 semillas lisas, todas salen lisas, o ni una. Y que de cada 4 semillas, Rigosas fue que dijo, profe. eliminar el rugoso. De cada 4 lisas sería 4 de 4 entonces. 4 de 4, exactamente, ¿sí? Como este gen ya no existe, ¿cierto? Esperen, anoto la participación. Como ya no existe este gen, pues ya no va a haber en qué, digamos, en qué cambie la probabilidad, ¿cierto? Como este gen ya no va a estar, las semillas solamente me van a salir lisas, ¿cierto? Y entonces, de cada 4 semillas, 4 me van a salir lisas. ¿Sí es claro? ¿Sí les queda claro? Sí, ¿O debo profe. repetir? Sí, dime. Pero de pronto, si al transcurrir un tiempo no, así sea mutar la genética, no regresará a tener alguna rugosa o todo el tiempo va a quedar 4-4. Pues digamos, yo elimino ese gen y yo solo empiezo con la misma metodología de Mendel. Empiezo a reproducir solo plantas que me generen semillas lisas, pues esta probabilidad se va a eliminar, pero puede que sí. En algún futuro, esas plantas que yo he estado reproduciendo una con otra, que solo tengan semillas lisas, que en algún momento suceda algún fenómeno de mutación, puede que sí, puede que vuelva la característica, puede que vuelva ese gen, ¿cierto? O puede que me forme otra característica. ¿Sí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, muchas gracias chicos porque sí me están entendiendo y Kevin estuvo muy chévere esa pregunta porque es muy aplicable a la realidad. Bueno, voy a borrar estos dibujillos. Dime. ¿Qué tan cierto es que las modificaciones, o sea, los transgénicos son cancerígenos en un alto porcentaje? Pues yo la verdad no sé, ¿sí? Yo la verdad vi una materia hace mucho tiempo que se llamaba cultivos transgénicos, algo así. El profe de la materia los defendía siempre, que no, que eso no pasa, que científicamente no se ha demostrado que generen cáncer, ¿cierto? Pero, o sea, científicamente no se ha dicho que sí, tampoco se ha dicho que no, ¿sí? No se sabe, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues, nos queda menos de un minuto, salgamos y volvemos a iniciar, ¿sí, chicos? Para que no me quede la idea cortica.